Dios le bendiga, Dios le guarde mucho, esperando que se encuentre muy bien y que la paz de Dios lo arrope, lo abrace y lo llene cada día. Vamos a empezar lo que es un nuevo segmento aquí por Facebook, por YouTube, donde vamos a estar hablando cada día sobre un personaje bíblico. Ese personaje bíblico del cual se estará hablando ese día va a estar relacionado con un tema en específico. Porque ese tema va dirigido a esas generaciones que impactan, sin importar la edad que tengan, porque son generaciones que están impactando, sin importar su edad. Esa generación que impacta, nosotros lo vamos a tomar y vamos a hablar de esos jóvenes que se encuentran en la Biblia, que impactaron y a su vez fueron impactados de parte de Dios. Entonces, cada día o cada 2 días nosotros vamos a hablar de esos jóvenes que fueron impactados y que impactaron también con la palabra, o por lo que hicieron, transformaron y cambiaron. Y a raíz de ellos impactar, hubieron personas que fueron salvas y que fueron liberadas, y personas que fueron cambiadas. A raíz del impacto que ellos tuvieron, ellos decidieron impactar y cambiar. Aún así, ellos no eran conscientes. Ellos impactaban y cambiaban. El primer personaje bíblico que vamos a estar analizando un poco va a ser sobre José, el hijo de Jacob. ¿Por qué vamos a empezar con José? Porque José se encuentra al principio de nuestra Biblia. Y ustedes me dirán, pero José no fue el primer joven que fue impactado por Dios. No fue el primero. Pero nosotros vamos a empezar por él. Porque a través de José sucedieron grandes cosas, sucedieron grandes cambios que trascendieron y cambiaron generaciones y generaciones. Entonces, ¿quién era José? ¿Quién era José de Egipto? Muchos conocemos a José a través de los muñequitos, de las series, de las animaciones. Pero también tenemos que conocer la esencia de José. ¿Quién era José? ¿Quién era José y cómo José impactó? Recuerden que José, como decía, era hijo de Jacob. Y Jacob tenía más hijos. Pero Dios eligió a José con un propósito, con un fin. Era de impactar. Y era que José iba a ser llevado a un lugar. Y ese lugar donde José iba a llegar, iba a ser un lugar bendecido. Iba a ser un lugar de cambio, de transformación. Cuando hablamos de José, no vamos a lo que es al Génesis, pero yo me voy específicamente al capítulo 39, donde hablamos de José, donde José fue vendido por sus hermanos. José fue vendido y fue esclavo. Ustedes me dirán, ¿y por qué sus hermanos lo vendieron? Sus hermanos no lo querían, sus hermanos... Lo que sucede es que todo tiene un propósito para Dios. No hay una hoja que no se mueva, que Dios no lo sepa, y que Dios sepa y que Dios sabe que va a haber una transformación. José fue movido de su tierra, fue vendido con un propósito del Señor. José fue un joven que a sus 17 años fue vendido por sus hermanos y fue esclavo. Y allí fue comprado por una persona, por un jefe.
de Egipto, llamado Potifar. ¿Qué sucedía? Que Potifar, cuando compró a José, vio que lo que José hacía era bueno y prosperaba. Y José en la casa de Potifar tenía un favor, porque Dios puso gracia en él. Dios puso gracia en José. ¿Qué sucede? Que cuando Dios pone gracia en nosotros, todo lo que nosotros hacemos es de bendición para las personas que están con nosotros y para las personas que también no están con nosotros, que están cerca de nosotros, pero que no están en nuestro círculo cercano. Pero que cuando nosotros estamos o nos acercamos hacia ello, suele haber un cambio y suelen ser bendecidos también. Entonces, Potifar era bendecido por lo que hacía José y lo puso en otro lugar. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, joven? Que cuando Dios deposita esa gracia en ti, cuando tú estás cambiando, cuando tú te estás transformando, cuando Dios está haciendo grandes cosas contigo, aparece algo que te quiere desviar, como que te quiere cambiar, como que te quiere forzar a salirte del lugar de donde Dios te estableció. Porque muchas veces cosas que tenemos cerca y personas que tenemos cerca son las que se dejan usar por el enemigo. Y son las que quieren hacerte desviar de los caminos o del lugar de donde Dios te estableció. ¿Qué sucede? A José le pasó algo mientras estaba en un lugar donde ya Dios lo hubiese favorecido. Pero todo tiene su propósito para Dios. ¿Qué sucedió? Que la esposa de Potifar, del jefe de José, se enamoró de él. ¿Qué sucede? Que como José sabía quién era él y lo que él portaba, él dijo que no iba a traicionar a la persona que confió en él. Entonces, la mujer de Potifar se enojó porque quiso estar con él y él no quiso. Y calumnió a José. ¿Qué sucede? Que tú como generación que transforma, que quiere transformar, que quiere cambiar, que quiere guiar, van a haber personas, como dije anteriormente, que te van a querer desviar, que te van a levantar calumnia y van a mostrar pruebas que no existen para encarcelarte, para minimizarte, para encerrarte, para lo que tú hacías a favor, ya no lo hagas. Porque van a ver esas personas que te van a querer cerrar en tu círculo, donde ese círculo a ti no te favorece, pero ellos van a querer encerrarte, diciéndote que está bien cuando en realidad tú sabes que está mal. Pero ¿qué pasó con José? José sabía a quién le servía. José sabía que tenía un Dios poderoso. ¿Qué sucedió? Que él no se dejó llevar por el momento. Y la esposa decidió calumniarlo y mostrar prueba. Rasgó su vestido para decir que José fue que la forzó. ¿Qué sucedió? Que Potifar le creyó a su esposa y mandó encerrar a José. ¿Qué sucede? Que cuando a ti te aprisionan, que cuando las personas creen que te vencieron, es que Dios dice lo contrario. Porque si tú le crees a un Dios vivo y de poder, Dios nunca te va a dejar y nunca se va a separar de lo que tú haces. Y nunca se va a separar, como dije, de lo que tú haces. Entonces, cuando te tienen presionado, preso, cautivo,
y tú le sigues creyendo a Dios y tú le sigues siendo fiel a Dios, Dios en medio de ese proceso, como a José, te dará la victoria. Porque pese a que José fue carcelado, dentro de la cárcel, ahí él encontró el favor de Dios. Sí, sí, joven. Dios pone favor en ti y pone gracia. Cuando tú creas que todo está perdido, Dios pone gracia en ti y te da la fuerza y te da la energía para tú seguir y te da la confianza de establecerte, de levantarte, de pararte, de decir aquí soy, de afirmarte más en su palabra, más en Él. Porque eso es lo que hace Dios. Entonces Dios estableció a José en la cárcel con un propósito. Allá habían 2 personas juntamente con el preso. Allá había un soldado que Dios también fue bendecido a raíz de que José estaba ahí. Entonces, Él lo puso como jefe dentro de la prisión, para que ustedes vean, dentro de la prisión, Dios te establece como lo que tú eres. Entonces, había juntamente con Él 2 personas que fueron presas. Esas 2 personas que estaban encarceladas con Él, trabajaban para el rey. Era el copero y era el panadero. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Que cada uno de ellos tuvieron sueños. Tuvieron un sueño cada uno. El copero tuvo un sueño. El panadero tuvo un sueño. Pero cada sueño que tuvieron cada uno de ellos, Dios puso revelación en José. Dios sabía lo que significaba. José sabía lo que significaba cada sueño. Había un sueño que le iba a favorecer y había otro que no. ¿Cómo que había un sueño que le iba a favorecer y había otro que no? Claro, porque uno iba a ser liberado, pero el otro no. El otro iba a fallecer. Mientras José le hablaba de los sueños y le daba a entender el significado del sueño, al copero le dijo que él iba a ser liberado. Al panadero le dijo que él iba a fallecer. ¿Qué sucede? Que cuando el copero fue liberado, le dijo que no se olvidara de él, que le hablara de él a su jefe. ¿Qué sucedió? Pasó el tiempo y él se hubiese olvidado de José, porque así nosotros pensamos que las personas se olvidan de nosotros, pero Dios no se olvida de nosotros. Cuando nosotros creemos que ya no tenemos fuerza, o que ya no hay nada, o que ya no hay nadie, Dios no te abandona. Cuando tú menos te lo esperes, Dios trabaja contigo. Él lo está haciendo, aunque tú no lo sepas. Dios lo está haciendo. Dios está trabajando contigo. Pero todo tiene su momento para Dios. Porque Dios sabe el momento y el lugar donde te va a poner. No es cuando nosotros queremos, es cuando Dios lo ha decidido, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su favor. Entonces, cuando el faraón comenzó a soñar, a tener sueños, nadie podía encontrar el significado de lo que quería decir el sueño del faraón. ¿Qué sucedió en ese momento? Que el copero recordó a José y le dijo, juntamente conmigo había un hombre
que solía saber lo que significan los sueños. Y el faraón mandó a llamar a José. Y José le dijo lo que quería decir su sueño. ¿Qué pasó? Que Dios puso favor en José junto con el faraón y lo cambió de lugar. Ya dejó de ser esclavo, ya dejó de ser prisionero, ahora pasó a ser un gobernador. José trabajó junto con el faraón. Cuando llegó el tiempo de la sequía, cuando llegó el tiempo de la abundancia, cuando había abundancia, ellos trabajaban para guardar. Cuando llegó el tiempo de la escasez, que no había nada, porque ese era el sueño del faraón. Tiempo de escasez y tiempo de abundancia. En el tiempo de abundancia había reserva. ¿Qué le quiero decir con esto? José impactó. José hizo cambio. José transformó. Porque a través de José muchas personas pudieron conocer a su Dios. Conocieron al Dios de José. Entonces, conocer a Dios y seguir a Dios es algo muy importante. Y ser una generación que impacta, ser una generación que transforma, es algo muy importante. Porque así como José transformó, y lo sigue diciendo, ojo, hay que leer, hago énfasis, hay que leer la historia completa, porque esa historia tiene mucho que escudriñar, tiene mucho más sustancia, pero por ahora vamos a dejar hasta aquí. Lo que les quiero decir con esto, tu generación que impacta, tú que eres una generación de cambio, tú que eres una generación que decidiste seguir a Jesús y decidiste impactar y decidiste cambiar y decidiste transformar. Entonces vamos a transformar, vamos a cambiar, vamos a utilizar las herramientas que Dios nos ha dado para llevar esa palabra de transformación, para llevar esa palabra de impacto a esas personas que lo necesitan, a esos jóvenes que lo necesitan. Hay muchas personas falleciendo sin Cristo. Hay muchas personas a nuestro alrededor que no conocen a Cristo. Pero nosotros vamos a cambiar, nosotros vamos a transformar, nosotros vamos a llevar esa palabra como generación que impacta, vamos a impactar, vamos a cambiar, vamos a utilizar las herramientas que Dios nos ha dado para impactar esa generación, para cambiar, para hacer ese cambio que tanto nuestro mundo necesita, que nuestro país necesita, que mi vecino necesita, que mi amigo necesita. Somos nosotros los que cambiamos. Somos nosotros los que impactamos. Porque ya ellos tuvieron, ya ellos impactaron. Ahora nos corresponde a nosotros impactar. No nos dejemos guiar o no nos dejemos presionar o encarcelar por aquellas personas que nos quieren encarcelar, por aquellas personas que muestran pruebas falsas diciendo que nosotros somos, que nosotros hicimos. No nos dejemos, porque Dios siempre nos saca la luz, siempre nos respalda. Entonces, vamos a guiar, vamos a transformar, vamos a ser de generación que impacta. No importa tu edad, no importa tu condición, vamos a transformar, vamos a cambiar.
Vamos a dirigirnos hacia donde Dios quiere que nos dirijamos. Porque para eso Dios nos ha llamado, para impactar, para hacer el cambio. No es lo que digan, no es lo que diga la esposa de Potifar o lo que diga mi amigo en contra de mí. Es lo que Dios dice de mí, porque cuando Dios te manda, Dios te respalda. Cuando Dios te mueve es por un propósito. Muchas veces te ven caído, pero nunca vencido. Nunca vencido, porque que tú estés en el suelo no significa que tú estás destruido. Que tú estés abajo no significa que tú estés destruido, que tú estés en el suelo teniendo polvo. No. Significa que tú estás pasando por un proceso de transformación, de cambio. Es cuando Dios te está cambiando, es cuando Dios está trabajando algo que necesita ser trabajado muchas veces también. Y mientras Dios va trabajando contigo, Dios no te desampara y tú sigues más firme en Él y con Él en la fe. Mientras los demás van pensando y mientras más el enemigo va pensando que te ves en el suelo, pero tú sabes que no, porque Dios dijo algo de ti y Dios dijo una palabra de ti. Porque tú eres esa generación que impacta, porque tú eres esa generación que transforma, esa generación que cambia, esa generación llena de vida, esa generación bella y hermosa que Dios ha llamado, que Dios le dice, tú eres mi hijo y yo te establecí con un propósito, yo te establecí en ese lugar, yo permití eso con un propósito. Entonces, seamos como José, transformemos, seamos de bendición donde quiera que nos encontremos, donde quiera que estemos, a las personas de nuestro alrededor, a de nuestro círculo, a las de lejos. Vamos a impactar y vamos a cambiar y vamos a hacer de bendición. Entonces, hasta aquí terminamos con José, pero te mando, porque la palabra de Dios se mueve cada mañana, a que leas el Génesis. Nada más no la historia de José, porque hay muchas más. Entonces, cambiemos, transformemos y seamos impactados e impactemos, porque cada día somos impactados con la palabra de Dios y vamos a seguir impactando y llevando y trayendo generaciones transformadas, generaciones que se establecen, generaciones que no se van a mover de donde Dios lo posicione, de donde Dios lo establezca, porque así Dios lo ha decidido y Dios así lo quiere. Entonces, en el próximo capítulo vamos a hablar de otro personaje. Usted me dice el personaje bíblico que usted quiera que nosotros desglosemos, de esa generación que usted cree que impactó, de esa generación que usted cree que hizo, este personaje bíblico hizo algo en mí. Entonces usted me dice y desarrollamos y hablamos de ese personaje bíblico que impactó y fue impactado. Bendiciones, Dios les guarde. Hasta un próximo.